Sumas puncha un cacho cancunapa, kai punchapi no canchismanta rimacuson, Yachachi Robinson, profesor Robinson en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión, debido a las festividades del aniversario de la universidad, vamos a hablar un poquito al respecto de justamente nuestra alma mater, ¿no, profesor? Entonces, la primera pregunta que le plantearía y luego unas palabras de bienvenida a usted es, ¿qué significa San Marcos para usted? Bueno, en primer lugar, San Marcos es mi alma mater. He estudiado el pregrado, el posgrado en San Marcos y ahora tengo el honor de ser profesor desde 1990 en nuestra alma mater. ¿Qué significa para mí? Significa universalidad de ideas. Aquí no hay discriminación ni por las ideas, ni por el sexo, ni por la clase social. Parafraseando a José María Arguedas, San Marcos es todas las sangres pensantes, inteligentes, que son hijos del pueblo, que vienen aquí a prepararse y espero que eso a la postre revierta hacia el pueblo, para el pueblo de donde proviene ese sanmarquino. Para mí eso es San Marcos, todas las sangres, todas las inteligencias y donde la libertad en este claustro sanmarquino es una base fundamental para el desarrollo académico, profesional, político y social. Bien, profesor, San Marcos es todas las sangres. En ese sentido, ¿qué es lo que hace a San Marquino, ¿no? ¿Qué es lo que hace a la universidad que sea como la universidad? En otras palabras, ¿qué es lo que distingue al estudiante San Marquino, a la universidad, a los profesores, en contraposición a otras universidades o otras casas de estudio? Bueno, yo voy a romper un mito y espero que no te disguste mi respuesta. Siempre se dice San Marcos es San Marcos. ¿Y por qué se dice que San Marcos es San Marcos? Porque sus estudiantes y por ende sus profesionales le han sacado lustre a San Marcos, han prestigiado a San Marcos, porque yo no soy de aquellos que piensan que la universidad haga al estudiante. Yo pienso que es el estudiante el que hace a la universidad. Buenos estudiantes siempre ha tenido San Marcos, buenos profesionales, y eso porque es cuatricentenaria, obviamente era una de las pocas universidades, si no la única en su momento, obviamente ha tenido pues ilustres alumnos, ilustres profesionales, y por eso San Marcos tiene el prestigio que tiene. Lamentablemente, también hay de los otros estudiantes, de los otros profesionales que han ingresado a San Marcos muy inteligentes, como yo lo dije hace un rato en la clase, porque para ingresar a San Marcos hay que ser muy inteligente, muy estudioso. Han ingresado a San Marcos y yo no sé en qué momento se perdieron y se convirtieron en estudiantes mediocres, se convirtieron en profesionales después mediocres, y eso obviamente no le saca lustre a San Marcos. Entonces, los sanmarquinos debemos de saber que la única forma que San Marcos continúe con su prestigio es siendo buenos estudiantes y mañana más tarde buenos profesionales. ¿Pero en qué sentido buenos profesionales? En el sentido no solamente de saber, del saber, el teje y maneje de la profesión, de ser un buen ingeniero, un buen abogado, sino sobre todo una buena persona, una persona decente. ¿Y qué significa una persona decente? Una persona que no discrimina a nadie, que no mira a nadie por encima de los hombros, que es una persona consciente de sus limitaciones, que es una persona que toma conciencia por ende de que nunca va a dejar de aprender, nunca va a dejar de aprender. Entonces eso es lo que yo considero que va a hacer que San Marcos siga con prestigio y no lo vaya perdiendo poco a poco ante malos estudiantes y malos profesionales. Bajo esa misma línea argumental, profesor, le pregunto ahora, ¿no? ¿Qué espera usted de sus estudiantes, ¿no? ¿Qué espera de los sanmarquinos? Justamente acá vemos muchos estudiantes. Justamente yo lo que espero de los sanmarquinos es que nunca dejen de estudiar, nunca,
nunca dejen de estudiar, nunca se olviden de su origen, nunca se olviden de su origen, nunca se olviden de los pueblos postergados, nunca se olviden, que tengan emoción social. Por eso digo, no solo buenos profesionales, individualistas, egoístas, sino profesionales con emoción social. Yo conozco médicos sanmarquinos que hacen labor social, hacen campañas médicas en lugares postergados, en lugares pobres, en sus pueblos. Eso es lo que se necesita en todas las profesiones, y no profesionales que sacan su título, se olvidan de San Marcos, se olvidan de sus padres, se olvidan de su pueblo, se olvidan de su barrio, se olvidan de su identidad nacional, de su identidad como ser humano. Eso es lo que yo espero de San Marcos, de los estudiantes sanmarquinos. Lo esperamos, profesor. Y justamente en ese mismo sentido, usted, bueno, la pregunta lógica sería, ¿no? ¿Por qué enseña en San Marcos? ¿Qué es lo que, bueno, usted sabe muy bien las dificultades y carencias que muchas veces tiene la universidad, tanto para los estudiantes como para los profesores? Entonces, ¿por qué darse ese esfuerzo? ¿Cuál es esa motivación de usted para poder enseñarnos, no? Dos razones fundamentales. La primera es agradecimiento, gratitud. No debemos de ser ingratos, debemos de ser gratos. Yo tengo que tener gratitud con mi universidad. Yo cuando estudié en San Marcos no pagué un real. Estuve becado por San Marcos. No pagué un real. No pagué. Y por lo tanto, creo que siendo profesional y teniendo la capacidad y la posibilidad de enseñar en San Marcos, ¿por qué no hacerlo por gratitud? Ese es el primer gran motivo. El segundo gran motivo es la grave responsabilidad que tenemos los profesionales, los profesores sobre todo, de formar otros buenos profesionales y buenas personas en las aulas universitarias. Sé que San Marcos siempre ha tenido dificultades. San Marcos muchas veces por el Estado ha sido postergado en cuanto a su presupuesto, lamentablemente. Los profesores, ni qué decir, los profesores somos mal pagados, y no porque lo quieran las autoridades de San Marcos, sino porque el Estado lamentablemente no da presupuestos para la educación, para la buena educación. Entonces San Marcos tiene dificultades. Si no fuera porque San Marcos también genera ingresos propios, seguramente los profesores estaríamos peor pagados todavía, peor pagados de lo que estamos. Pero eso para nosotros no es un objetivo, no es un norte, el sueldo, los honorarios que nos dé San Marcos, sino nuestro objetivo fundamental es formar buenos profesionales que le den lustre a San Marcos y sobre todo que real y efectivamente sirvan para el cambio de nuestra sociedad, que de un tiempo a esta parte ni siquiera, como decía un pastor evangélico que lo escuché hace poco, ni siquiera es una sociedad llena de inmoralidad, sino ya no hay moral, es una sociedad amoral, y por esa razón es que estamos buscando, aunque sea poner un granito de arena, para que esto revierta, para que nos convirtamos en una sociedad solidaria, justa, una sociedad donde los profesionales estemos devolviendo a nuestro pueblo lo que nos dio, porque al fin y al cabo los que estudiamos en las universidades nacionales le debemos al pueblo, porque el pueblo es el que paga los impuestos para que nosotros podamos estudiar. Una última pregunta, profesor. Bajo todo esto dicho y mencionado, ¿qué mensaje le diría a no solamente a los estudiantes que están aquí, sino a los estudiantes tal vez futuros que podrían ver esta entrevista de aquí a muchos años? ¿Qué mensaje le darías? ¿Qué palabras serían las de usted para con ellos? Bueno, simplemente decirles, estudien siempre, pero estudien en forma integral. No solamente estudien la ciencia o la disciplina que es objeto de su carrera, sino también estudien filosofía, estudien sociología, estudien las disciplinas que les puedan hacer cada día más humanos, más solidarios, que tengan la capacidad crítica. Ojo, no se olviden, el estudiante, el profesional tiene que tener capacidad
crítica, esa capacidad que te permita leer libros, leer cualquier posición política de cualquier índole, incluso filosófica, y tener la capacidad de poder analizar y criticar y tomar tus propias decisiones para que tú sigas una escuela, sigas otra, o crees, si fuera posible, tu propia escuela. Nada más, el estudio, pero el estudio integral de todas las ciencias para que puedas, sobre todo las ciencias sociales, para que puedas ser un profesional integral. Muchas gracias por sus palabras, profesor. Esperemos que las cosas cambien. Y bueno, esto ha sido un estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tratando de crear conocimiento. Muchas gracias.